Hola amigos, hoy vamos a tratar de resolver un problema que tiene aquí nuestro embragador de este oscilador, porque no nos está trabajando correctamente debido a un gran desgaste que hay acá. Como ustedes observan, es lo que genera que el embragador no realice un correcto engrane. Tampoco hay este movimiento de oscilación. La manera en la que vamos nosotros a proceder para solucionar este problema será realizar una arandela que nos ayude a evitar este movimiento. Para aquellos que no sepan lo que es una arandela, en mi país le decimos arandela, yo me refiero a algo similar a esto. Por favor comenten cómo le llaman en su país, pero nosotros vamos a realizar una arandela plástica. Me he conseguido este trocito de plástico y de este trozo de plástico yo voy a sacar esa arandela que necesitamos para corregir el problema de nuestro oscilador. Vamos a utilizar una broca de 1/4 de pulgada, o sea aproximadamente 6 milímetros, para realizar este agujero o esta arandela que va a llevar como agujero central pues de 6 milímetros o casi 1/4, ¿verdad?, de pulgada. Normalmente es casi el diámetro del embragador en el sector donde va la arandela. Puede ser que varíe un poquito en el caso de ustedes. Estamos utilizando una lija. Esta lija es número 100. Bueno amigos, entonces aquí les presento la arandelita ya terminada, pero antes de probarla, lo que nosotros debemos hacer primero es identificar la posición del embragador para que funcione correctamente con nuestra arandelita. Vamos a encender el abanico ahorita. No hay embrague, no hay un embrague real en el abanico que pueda hacer mover este sistema. Haciéndole este movimiento, me doy cuenta de que el brazo está trabajando. El embragador tiene que ir en esa posición para que el abanico funcione a como ustedes lo están observando ahorita. El brazo se está moviendo, entonces porque yo lo tengo sostenido ahí, ¿verdad? Y entonces es ahí la posición del embragador. Ok, vamos entonces a hacer lo siguiente. Ya habíamos visto que habíamos ubicado que el embragador tiene que estar ahí, es decir, el embragador desde que fue oscilador esta pieza siempre ha estado ahí, pero ahora tiene la facilidad de hacer hacia la izquierda por el desgaste. Entonces vamos nosotros a colocar la arandela de tal manera que nos quede en esta posición el embragador para que haga su engrane correcto con el eje del motor y pueda entonces hacer el movimiento que tanto necesitamos de oscilación. Vamos a eso. Vamos a utilizar este pegamento instantáneo para poder hacer nuestro trabajo. Ok, vamos a pegar esta arandelita con este pegamento. Hemos lijado esta zona de aquí, la hemos lijado, la hemos limpiado, y también, como ustedes pueden ver, pues ya hemos lijado también esta pieza. La arandelita que acabamos de hacer ya la hemos lijado para que nos quede también una buena superficie y se adhiera perfectamente bien en la zona donde nosotros lo vamos a pegar. ¿Okay? Entonces empezamos a aplicar el pegamento
estamos aplicando. Vamos a aplicarle un poquito también aquí, solamente un poquito. Ok, vamos a tratar de pegar inmediatamente esto, tratando de que nuestro oscilador quede siempre hacia acá. Ok, entonces ahí lo tenemos, ahí lo estamos pegando. Y nuestro oscilador ya no va a tener ese movimiento que tenía antes. Ok, vamos a dejarlo secar un momento para poder empezar a probar cómo queda nuestro oscilador. Y de paso pues lo vamos a dejar pegado. Bueno amigos, ahora vamos a probar. Ya dejamos secar el pegamento, ya lo hemos dejado secar. Entonces lo que toca hacer ahora es realizar las pruebas, a ver si nuestro embragador quedó en la posición correcta para que empiece a hacer este movimiento nuestro abanico. Ok, entonces no sé si se logra ver bien ahí, pero voy a encender ahorita el abanico, lo voy a prender y observen ustedes cómo el abanico ya está girando, está encendido y está realizando su movimiento de oscilación. Ahí ustedes pueden observar el brazo, cómo se mueve, y prácticamente esta arandelita, que no quedó perfecta, pero sí quedó perfecta para el trabajo, nos está sirviendo obviamente para solucionar nuestro gran problema con el oscilador. Y si ustedes observan, el embragador ya no tiene ese movimiento que hacía antes, ese movimiento de juego, ahora ya no, porque le pusimos una arandelita que nos está sirviendo para solucionar este problema. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes, que se suscriban, que dejen sus comentarios, y es un placer trabajar para ustedes. Hasta la próxima.